Muy buenas noches y sea todo el mundo bienvenido, damas y caballeros, a la 10ª edición de la Semana del Cómic de La Laguna que se está desarrollando entre los días 27 de noviembre y 8 de diciembre de este año 2020. Tenemos que decir que hoy tenemos una de las actividades clásicas en la semana, ya que tenemos una edición o un acto en el cual participa o colabora junto con las entidades organizadoras generales, Radio Campus, Hacer para el Desarrollo y la librería Lemos, el Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna, ya que vamos a tener con nosotros una edición de Escépticos en el Pub en Tenerife que, como viene siendo su costumbre desde hace unos años, combina la parte de cómic con la parte de Escépticos en el Pub. Divulgación de la ciencia en su más amplia expresión a través de la viñeta. Y en esta ocasión es una edición muy especial porque tenemos con nosotros probablemente al que sea un pionero y uno de los principales valedores de la divulgación del cómic en España, que es Álvaro Pons. Álvaro, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, voy a dejar de presentar para que tú puedas poner tu presentación y en tanto en cuanto la presentación se carga, tengo que decirles que Álvaro Pons Moreno, nacido en Barcelona, es profesor titular del Departamento de Óptica de la Universidad de Valencia y aparte de ser profesor, de ser también divulgador en el ámbito de la ciencia y también una persona comprometida con el pensamiento crítico y el escepticismo, lleva muchísimos años haciendo de divulgador y crítico del cómic, el tebeo, la historieta. Como tantas personas de su generación, accedió al noveno arte a través de tebeos publicados por Disney, por Bruguera, y también por vinculación geográfica diría que vivió buena parte de lo que sería el final del clásico de el tebeo valenciano. En 2002 creó la página La Cárcel de Papel, donde se convirtió en un referente de los blogs, de las bitácoras en la materia y estuvo mucho tiempo desarrollando difusión a través de allí. También ha realizado varias actuaciones en tanto que comisario de exposiciones y en la actualidad se ha convertido en uno de los componentes de una cátedra sobre cómic, la primera que se ha dado en España, que depende de la Universidad de Valencia, y un antecedente de la que no ha mucho se ha fundado en la Universidad de La Laguna. Álvaro, ¿me he dejado algo en el tintero? Creo que no, creo que has dicho ya más de lo que yo me acordaba de mí mismo, con lo cual, muchas gracias. Pues llega el momento en el que yo me calle y te deje con tu público. Pues muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias, porque además me apetece mucho estar en este Escépticos en el Pub. Ya sabes que, como bien has dicho, yo como soy de formación físico, mi otra personalidad es la de loco de los tebeos y, bueno, pues la verdad es que combinarla es algo que me encanta. Y bueno, voy a combinarla a través de esta charla. Creo que veis bien la presentación todos, ¿no? La estáis viendo ya. Pues vamos a hablar de la ciencia en el cómic, ¿no? Vamos a hablar de cómo se ha representado la ciencia en el cómic y cómo el cómic se puede utilizar para aprender ciencia, ¿no? Y para eso, bueno, pues hay que pensar que esto no es algo extraño, porque realmente la ciencia siempre ha tenido una importante relación con la narración visual. Desde que el hombre es hombre utiliza los dibujos para comunicarse, el lenguaje de la narración visual es anterior incluso al lenguaje escrito. No olvidemos que las letras no son más que dibujos y que son una evolución de las primeras narraciones visuales. Y evidentemente esta capacidad del dibujo de simbolizar, de crear un lenguaje propio con una carga didáctica muy importante, pues ha sido utilizado desde que prácticamente tenemos esta referencia. Vamos a ver cómo hay muchísimos textos, desde el famoso Códice Voynich a cualquier texto de la Edad Media, donde pues los avances científicos de la época, en aquel caso, por ejemplo, la Edad Media, los avances alquimistas, pues eran representados gráficamente y eran representados con todo tipo de imágenes. Imágenes que en algunos casos, como por ejemplo en este códice del siglo XIV, vemos como ya empiezan a tener incluso partes que parecen representar a un cómic, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la presentación de un alquimista, ¿no? De una tabla del conocimiento alquímico. Bien, el cómic entronca dentro de esta tradición de la narración visual y es lógico que la ciencia haya tenido una relación con el cómic. Esa representación de la ciencia en el cómic va a tener básicamente dos grandes vías. Por una parte, la propia representación de la ciencia
Y por otra, la representación de los científicos. El cómic, en ese sentido, pues se ha unido a la ciencia y ha utilizado ese lenguaje para hablar de esos temas. Vamos a hacer un pequeño recorrido por todo esto. Y vamos a empezar por la más clásica, ¿no? Que es la representación de la ciencia en el cómic, a partir del científico. Posiblemente la primera forma de representar a la ciencia en el cómic sea precisamente a través de los que la practican, a través de los científicos. Lo que pasa es que esta representación del cómic, del científico en el cómic, pues tiene mucho que ver con lo que es el cómic. El cómic es una cultura popular, es una cultura que nace del pueblo, es una cultura que siempre ha estado alejado de las élites, precisamente por eso quizás ha sido una forma de arte que ha sido rechazada por, digamos, el gran arte, ¿no? Las grandes élites, también porque ha sido una forma de arte que ya desde sus inicios pues trataba más de la gente baja que no de las altas clases, y eso ha hecho pues que a través de los cómics lo que vamos a ver siempre es la representación de la calle, la representación de lo que piensa la gente de la calle. Y bueno, pues en la mayoría de los cómics la representación del científico es estrictamente esa representación llena de estereotipos que se tenía desde la cultura popular. Vamos a ver que cuando aparece un científico en un cómic, pues es un científico generalmente una persona mayor, con el pelo blanco y desmelenado, es un despistado, es distraído, es un sabio. Muchas veces tiene esa ropa completamente desfasada, antigua, está mal vestido. Muchas veces también lo vamos a ver con una bata blanca, por supuesto. Bueno, son estereotipos que han estado siempre ahí desde hace muchísimo tiempo. La idea del científico despistado la tenemos ya en el Teeto de Platón, donde habla de Tales que mientras iba mirando las estrellas, pues cayó en un pozo, ¿no? Esa figura es tan antigua casi como la propia representación de la ciencia. Pero lo cierto es que en el cómic, y vamos a hablar de cómic entendiendo como tal, ese cómic que hoy conocemos como cómic moderno, que nace posiblemente, aunque esto es muy discutible, a partir de la obra de Rodolphe Toffer, un suizo que realmente revoluciona lo que él llama la literatura dibujada a mediados del siglo XIX, ya precisamente con Rodolphe Toffer. Toffer, que es posiblemente, ya digo, el padre de la historieta moderna, ya tiene una historieta que habla de ciencia. Él crea el Doctor Festus, aproximadamente sobre 1840, que trata precisamente de las aventuras de un científico algo despistado, pero también muy aventurero. Era un científico pues, que se dedicaba a viajar por el mundo, a buscar descubrimientos, siendo siempre, por supuesto, una persona completamente distraída, un sabio, pero también que bueno, empezaba a mostrar ya algunas características de lo que es la ciencia real. Por ejemplo, vamos a encontrar en las aventuras del Doctor Festus pues las disputas entre sociedades científicas que eran tan comunes en el siglo XIX. En este caso, a partir del enfrentamiento de dos astrónomos porque habían descubierto un planeta. Es decir, ya desde el principio el cómic representa un científico, pero visto desde la calle, visto desde el pueblo raso. Festus va a ser una inspiración para muchos autores y muy pronto también, en 1899, otro grande del cómic francés, que es Georges Colomb, que firmaba como Christophe, creó otro personaje que era el sabio Cosinus. El sabio Cosinus era un personaje que, como vemos aquí, pues tiene todas las características de el sabio despistado, que vemos que va con un calcetín de cada color o una bota así y una bota no, que se pone mal la ropa, que se pone una bota en la cabeza. Es el clásico sabio, pues un poquito ingenuo, un poquito fuera del mundo real. Este sabio ausente que está más en sus cosas, en sus matemáticas. Cosinus hay que tener en cuenta que es un personaje muy particular, porque aparte de que él habla de ciencia, lo que habla de ciencia es la primera vez que vamos a ver ya unas representaciones correctas. Esas ecuaciones que vemos en la pizarra son ecuaciones correctas. Y esto viene porque Georges Colomb era licenciado en ciencias naturales, físicas y matemáticas. Y él era realmente el primer interesado en que este sabio expusiera los principios científicos de una manera correcta. De hecho, Cosinus es una mezcla de personajes reales, es una mezcla de los sabios a los que el propio Colomb admiraba. Podemos decir que es un
personaje basado en hechos reales. Cosinus es la mezcla de Hadamard, d'Ampère y de Poincaré. Y cada uno de ellos va a salir de alguna manera en la personalidad de Cosinus, pese a que es verdad que era un cómic básicamente de humor, donde básicamente nos vamos a reír de pues, la torpeza de este personaje, pero donde la ciencia va a tener una representación correcta. Esto va a ser realmente sorprendente. Pero es que Coulomb, quien tenemos aquí, pues como digo, no solo se licenció en ciencias naturales, físicas y exactas, sino que se doctoró posteriormente en París y desarrolló toda su carrera como profesor. Llegó a ser director del Laboratorio de Botánica de la Sorbonne. Y él, pues esa devoción por la ciencia también la planteó en esa otra vertiente, en el mundo del cómic, de la bande dessinée, donde fue uno de los grandes pioneros. Tuvo esas dos vidas que a través de Cosinus relacionó. Cosinus se hizo un personaje fundamental en el cómic francés, muy famoso, muy reconocido por diferentes caminos y tuvo una influencia muy importante. Hay multitud de personajes que pues recogieron el testigo del profesor Cosinus, por ejemplo, el profesor Nimbus, de André Dice. Y el éxito de este savant Cosinus, del sabio Cosinus, llegó hasta Asterix, donde Uderzo y Goscinny pues homenajean al personaje de Christophe con un personaje que es savant Cosinus, que es precisamente todo lo contrario, es este pequeño no, este gigantón un poco tonto que va con su porra, que tiene como nombre precisamente savant Cosinus. Pero una de las influencias más interesantes que tiene la obra de Christophe es que las aventuras de Cosinus, aparte de hablar de ciencia, hablaban muy habitualmente de inventos de todo tipo. Y pues una de las influencias fundamentales de Christophe y de Cosinus sería la creación de la serie del profesor Butz de Goldberg. Esta influencia, vamos a hablar un poquito más adelante, viene pues por la pasión que tenía Cosinus de aparecer con inventos imposibles, como este anem electro recul pedalico peventum prosopa raclucicle, que básicamente es una bicicleta con motor, que hablaba de los terribles olores que echaba y lo que contaminaba ya en esa época, pero que este tipo de inventos, que ojo, como vemos, son inventos razonablemente posibles, aparecieron a lo largo de la serie muchísimo y un autor americano evidentemente se dio cuenta de ellos y los utilizó en la famosa serie de Rubén Goldberg de las invenciones del profesor Luther G. Batz, donde pues aparecían este tipo de invenciones extrañas, estrafalarias, imposibles de la vida cotidiana para intentar hacer más llevable ese día a día, ¿no? Es evidente que esta serie fue la inspiración obvia de otro personaje que todos en este país reconocemos rápidamente, que es el profesor Franz de Copenhague. Hay una línea directa entre el profesor Franz de Copenhague y el profesor Cosinus. Son primos hermanos, uno es el bisabuelo del otro, y la serie de Sabatés pues es otro ejemplo de cómo la ciencia entró en los tebeos ya desde los primeros años de esta revista que daría nombre al cómic en nuestro país, ¿no? La serie por la que pasaron muchísimos dibujantes, no solo Sabatés, sino Nit, Tínez, Blanco, pero fue Sabatés el que prácticamente estuvo al frente de la serie durante décadas, ¿no? Pero este tipo de series que hablan de una ciencia paradójica pero posible, pues viene precisamente de esos antecedentes. Esta representación del científico despistado, del científico sabio que puede hacer estas cosas imposibles, entra en contraste con otro tipo de representación del científico que empieza a ser habitual a partir de que el cómic, sobre todo en los Estados Unidos, empieza a tocar otro tipo de temas. Los primeros cómics en Estados Unidos eran de humor o costumbristas, como por ejemplo Yellow Kid, que es posiblemente la serie de referencia a principios de siglo en Estados Unidos, Little Nemo. Todas estas series se basan generalmente en una fantasía, en una cierta vertiente más juvenil o una vertiente costumbrista, pero a partir de la introducción de la aventura introduce a otro elemento que es clásico de la literatura pulp, de la literatura popular, que es el científico loco. Ya una serie de referencia como Flash Gordon, pues en su primera plancha, que es esta que tenemos aquí, nos introduce
a Hans Zarkov, que es este científico que intenta que el planeta Mongo no arrase la Tierra, ¿no? Y lo vemos representado como un científico completamente loco, ¿no? Como que está ensimismado en su trabajo y que, bueno, pues arrastrará a Flash Gordon y a Dale Arden pues a todas las aventuras, precisamente porque los secuestra, los mete en una nave y se los lleva al planeta Mongo intentando desviarlo, ¿no? Luego se convertirá en, paradójicamente, en el contrapunto divertido de la serie, siendo el que da, digamos, esa parte inteligente frente a la belleza y potencia física de Flash Gordon, ¿no? Este científico loco empezaría a aparecer en los cómics de manera muy habitual y, por ejemplo, prácticamente todos los personajes tendrían su científico loco. El profesor Silvana, de la serie de Capitán Marvel, posteriormente conocida como Shazam, pues es otro ejemplo de cómo estos científicos locos están representados siguiendo todos los estereotipos. Una persona mayor, con bata, las gafas redondas, la figura esta esquelética, bueno, son referencias muy habituales de este científico loco que será muy común. Los cómics empiezan a ser un medio con un gran éxito en los años 30, se multiplican los comics books por todas partes y evidentemente empiezan a aparecer estos personajes de forma habitual. El científico loco, en sus múltiples versiones, va a aparecer de forma constante, pues enfrentado contra los superhéroes o sencillamente en las publicaciones de ciencia ficción que había en la época. Este científico loco, este científico inicial que tenemos, pues también aparece en Europa. En Europa posiblemente el científico más famoso que vamos a encontrar es el profesor Tornasol. El profesor Tornasol de Tintín es todo un paradigma del científico despistado, del científico que va a la suya y que también está basado en hechos reales. Es evidente que Hergé se basó en la figura de Auguste Piccard para representar al profesor Tornasol. De hecho, en esta foto podemos ver que prácticamente es el mismo personaje, o sea, está calcado completamente uno de otro, ¿no? Son una forma de representar la ciencia, pero también, a partir de la introducción de estos conceptos, la ciencia comienza a tomar protagonismo propio dentro de los cómics. Y vamos a ver cómo, poco a poco, a medida que los cómics van teniendo mayor presencia en la cultura popular, aunque también con sus problemas, porque sabemos que, por ejemplo, en los años 40 en Estados Unidos, pues a partir de los años 40 los cómics vivieron una verdadera persecución por parte de ciertas autoridades que lo veían como algo depravado para la mentalidad de los niños, pero que, bueno, pues también daban su aporte científico, ¿no? La ciencia es un protagonista muy rápido, a través de la ciencia ficción, por supuesto, pero también dentro del propio concepto de ciencia. La ciencia, en los años 40, se ve de una manera diferente, ¿no? La ciencia es algo atractivo, es algo novedoso, aunque, bueno, vemos cómo los cómics de los años 40, que tienen como nombre cómics de ciencia, Science Comics, pues, bueno, lo que hacen es reflejar ese concepto de la ciencia ficción, pero con un intento de estar relacionados con algo científico, ¿no? Algo científico leído desde la mirada de un profano total, ¿no? Bueno, es interesante ver cómo aparece multitud de publicaciones donde se habla pues, de Dynamo, los nombres tienen que ver con conceptos científicos, ¿no? Dynamo, Cosmic Carson, Electro, son personajes que tienen claramente que ver con estos conceptos científicos. Se va a popularizar muchísimo, en los años 50 todavía más vamos a tener esta representación de revistas que tienen que ver con la ciencia ficción, sobre todo, y se van a popularizar muchísimo. Las temáticas que vamos a ver en estas publicaciones, bueno, pues tienen mucho que ver con la realidad de lo que se estaba viviendo en el momento. La ciencia ficción es también una manera de exponer uno de los miedos que había en ese momento, que era la propia ciencia. Lo que era la atracción por la ciencia que se podía vivir en los años 30, por ejemplo, que era algo novedoso, la ciencia era
novedosa, interesante, a partir evidentemente de la bomba atómica, genera miedo. Y en los años 50 vamos a tener que la ciencia ha pasado de ser el gran avance esperanzador a algo que genera miedo. El miedo atómico, por ejemplo, va a estar presente en todo lo que está alrededor de la producción cultural de los años 50. Todos recordamos las películas como Ultimátum a la Tierra, como La humanidad en peligro, donde precisamente lo que estamos viendo son los graves problemas del uso desmedido de la ciencia a través de la energía atómica, a través de todo este tipo de problemas. La utilización de, como vemos en estas fotos, de máscaras para preparar un posible ataque atómico, la Guerra Fría, hace pues que la ciencia pase, digamos, a pasar un elemento que da miedo. Y en ese sentido, los cómics, como buenos referentes de la calle, representan exactamente eso. Vamos a ver que, por un lado, vamos a tener esa admiración, pero también ese miedo. Vamos a tener series como Captain Science, donde el personaje, digamos, heroico es a través de la ciencia, pero también vamos a tener series como Atomic Comics, donde el miedo al proyecto Manhattan, como vemos aquí, es evidente. Vamos a tener otras series como Atomic War, ¿no? Donde vemos el miedo a la guerra atómica, e incluso series que tratan temas muy variados, como Strange Adventures, pues hablan del miedo, por ejemplo, a esta cosa que empezaba, que eran las computadoras, ¿no? Los cerebros electrónicos, ¿en qué podían sustituir al hombre? Y vemos esta portada, que es parte de una historieta interior, donde, bueno, pues un hombre sufre la sustitución de su cerebro por el de un cerebro electrónico, ¿no? Había miedo, y ese miedo se veía en los cómics. Pero bueno, también es cierto que esta ciencia servía, esta ciencia ficción, como reflexión siempre. Los cómics de estos años, pues vamos a ver grandes obras maestras, como por ejemplo El día del juicio, de Al Fested y Joe Orlando, pues donde se hace a partir de la ciencia una profunda reflexión sobre el racismo, ¿no? Que en la sociedad americana de los años 50 pues estaba a punto de explotar a partir de las primeras luchas de defensa antirracistas, ¿no? El cómic, por lo tanto, empieza a buscar otro tipo de vías. Y es curioso cómo también en los años 50 esa doble vertiente de admiración y, por otro lado, miedo a la ciencia, va a dar lugar a otra utilización del cómic dentro del ámbito científico. Y es su herramienta como divulgación. Si nos ponemos en antecedentes, los años 50 son también los años de la expansión de la divulgación científica. Revistas, aparecen muchas revistas de divulgación científica. Quizá la más famosa de todas sea Popular Mechanics o Popular Science. Son revistas que están al alcance de todo el público y que a la gente le encantan, ¿no? Le encantan, pues como dice Science and Mechanics, construirse un detector de uranio de bajo coste, ¿no? Bueno, estas cosas podían pasar. Y estas revistas empezaron a incluir secciones de cómic. Secciones de cómic que, bueno, buscaban precisamente hacer divulgación, sobre todo del futuro, ¿no? Ese futuro que la ciencia iba a revolucionar completamente. Things to Come, las cosas por venir, de Hank Barrow, fue una de esas series muy famosas donde se reflexionaba pues, por la posibilidad de poder controlarlo todo con un computador a través de una televisión, que hoy en día pues, se nos hace curioso, ¿no? Hoy en día prácticamente es lo que tenemos. La domótica ya estaban viéndola ahí, el tener pues espantapájaros robóticos, bueno, son posibilidades que en aquella época parecían muy, muy interesantes. Y este tipo de series se popularizaron muchísimo. Empezaron a aparecer una cantidad inmensa de series. No solo temas científicos, sino incluso temas psicológicos, como Let's Explore Your Mind, que era una serie sobre la exploración de la mente, ¿no? Temas de intentar divulgar la psicología como una ciencia que estaba en ese momento precisamente en expansión. Esta serie de Albert Edward Wiban pues hablaba de pues, las características más interesantes que desde la psicología se podían tratar, con un intento, evidentemente, de rigurosidad. Claro, evidentemente estamos en los años 50, es el principio
de la carrera espacial, y muchas de las propuestas que hay, como esta de Otto Binder sobre la edad espacial, eran precisamente sobre el espacio. ¿A dónde nos iba a llevar el espacio, ¿no? Our Space Age es una serie que intenta hablar precisamente de las posibilidades que da la exploración espacial. Otra serie muy famosa, de un autor muy reconocido como Bob Brown, Science for You, pues era más de texto, como vemos aquí, pero tenía siempre su viñeta donde explicaba a hacer elementos donde se podían hacer pequeños experimentos científicos, ¿no? Y era muy popular, luego se recopiló en libros que, bueno, se utilizaban incluso en las escuelas, ¿no? Todas las series que vamos a ver intentan buscar este tipo de divulgación. Our New Age, de Atelshan Spielhaus, es pues una serie muy famosa, estaba dirigida por este profesor, luego diferentes dibujantes pasaron por ella, donde pues, se hacía especulación sobre ese futuro que nos esperaba brillantísimo, donde bueno, pues se podía utilizar desde evidentemente los famosos coches voladores, todo se podía ver. Y bueno, pues otra de las series que tuvo un éxito increíble fue Closer Than We Think, donde se presentaban experimentos que parecían estar mucho más cerca de lo que pensábamos en el futuro de la humanidad, ¿no? Como por ejemplo este transatlántico atómico que tendría pues toda esta parafernalia de elevadores. Bueno, pues vamos a ver que muchas de las cosas que se plantearon aquí pues sí, efectivamente se hicieron, y otras la verdad es que se han quedado dentro de la imaginación de los dibujantes y de los autores. Lo curioso es que todas estas series tuvieron un reflejo en que muchos de las series de ciencia ficción intentaron ser más realistas. En los años 50 vamos a ver cómo aparece, en paralelo a lo que pasaba en la literatura, por ejemplo, un intento de ser riguroso en los planteamientos científicos. Y vamos a ver cómo empiezan a aparecer series como Space Cadet, por ejemplo, que intentan ser muy rigurosas desde el punto de vista científico. Space Cadet, por ejemplo, de Rob Bartley, incluía una tira, que es Space Dust, donde pues, se explicaban algunos de los conceptos que estábamos viendo en la tira. Esta idea pues, fue retomada poco después por el gran genio de Jack Kirby y Wally Wood y Dave Wood para realizar pues, una de las mejores series de ciencia ficción de esa época, que es Space Masters of the Space Force. Es una serie sobre la exploración espacial que intenta ser extraordinariamente rigurosa. Vemos cómo, por ejemplo, ya representan perfectamente pues, el hecho de que una nave espacial, cómo se le deberá colocar al astronauta, nada del astronauta que entra solo, sino que tiene que tener su ayuda, los sistemas de diferentes fases de la nave espacial, el control desde tierra que vemos ahí, y cómo cuando llegan a un planeta pues tienen que ir con su traje espacial, que está basado en las ideas que había en esa época, y también en pues, por ejemplo, el hecho de ser una gravedad inferior, si están en la superficie de la Luna. Vamos a ver pues toda una serie de conceptos que se intenta, en la medida de lo posible, que fueran lo más correctos posibles. Sky Masters también incluía un cuaderno de notas o scrapbook, donde estos conceptos que se explicaban se desarrollaban con un intento de que fuera lo más correcto científicamente. Si se hablaba de telescopios o de antenas de telemetría, pues luego se habla de ellos en el scrapbook de forma lo más rigurosa posible. Si se habla del sonic boom, de la explosión sónica de los aparatos que van a más velocidad del sonido, pues se intenta explicar, ¿no? Es muy interesante que en uno de estos scrapbooks, por ejemplo, se habla de una de las experiencias que tuvo el programa americano del espacio, que es el hecho de que hubiera mujeres astronautas. La explicación era evidente. El hecho de que la mujer tuviera menor peso y fuera más pequeña hacía más fácil el que pudiera entrar dentro de los reducidos tamaños de la nave espacial, y hacía favorable esto. De hecho, hubo un programa de entrenamiento de mujeres astronautas, pero que, bueno, debido a al machismo imperante, evidentemente, de la época, pues terminó en nada, pese a que hubo bastantes mujeres que pasaron el entrenamiento y que podían perfectamente haber seguido la carrera espacial. Scrapbook, Sky Masters ya hablaba de ello y lo incluía dentro de sus referentes como algo que podía estar ahí. Este interés por la ciencia hace que comiencen a aparecer cómics que directamente hablan de ciencia,
como por ejemplo Science Comics, donde, bueno, pues se habla directamente de conceptos científicos adaptados al cómic, desde pues la historia de la penicilina, el cómo funciona el telégrafo, la historia de la bomba atómica. Bueno, son una manera de divulgar ya sin necesidad del marco de la ciencia ficción, sino hablando directamente de ciencia. Es muy interesante que dentro de este concepto de la divulgación científica aparecen una serie de cómics que son realmente curiosos, y es, por ejemplo, los cómics que hace General Electric. General Electric, en su intento de rebajar el miedo que se tenía a la energía atómica, pues hace una serie de cómics para hablar de la energía atómica, de las centrales atómicas, de las grandes ventajas que tenía la energía atómica dentro de la vida diaria, ¿no? Y precisamente se utilizó el lenguaje del cómic para darlo a conocer. Es muy interesante que estos cómics se publicaron también en castellano para el mercado americano. Y hay la versión en inglés y la versión en castellano de estos cómics de Inside the Atom. La misma General Electric tuvo mucho éxito con estos cómics y decidió que tenía que dar a conocer más cosas científicas de su trabajo, y, por ejemplo, sacó este TVO sobre los transistores, porque era, digamos, el gran momento de los transistores, de las válvulas, etcétera, etcétera, que, bueno, pues una manera de divulgar lo que eran y para qué servían era el cómic. Aparte de esto, también es una época, estos años 60, en la que empiezan a aparecer, pues, toda una serie de publicaciones donde no solo se habla de ciencia, sino sobre todo de biografías de científicos. Biografías de científicos que el científico comienza a ser un personaje interesante para divulgar. Y aparecen muchas colecciones. Quizá aquí en España recordemos muchos, los más antiguos del lugar, las biografías de científicos, que fueron a través de la editorial Novaro, nos llegaban, muchas de ellas venían del mercado americano, otras estaban directamente hechas desde el mercado mexicano, pero estas vidas ilustres tenían todo tipo de personajes, literatos, héroes de la historia, pero también incluían siempre personajes como científicos y, curiosamente, alguna científica, cosa extraño para la época, ¿no? Esto, digamos que es una línea que intenta ver eh, cómo la ciencia se ha visto, tiene una derivación que tiene la ciencia como protagonista fundamental, que son los superhéroes. Los superhéroes son el primer género científico del cómic. Y lo es porque ya desde la primera página de Superman, el personaje de Jerome Siegel y Joe Shuster, que crea el género de superhéroes, aunque tuviera sus precedentes previos, evidentemente, en la literatura pulp y en otros elementos, pero el género de superhéroes nace con esta primera página de Superman, no solo nace en el sentido estricto, sino que además introduce lo que va a ser el canon del género superheroico. Cuando tenemos un superhéroe, como vemos aquí, el superhéroe nos tiene que dar un origen, en este caso es el niño que sale del planeta Krypton que va a ser destruido, nos tiene que decir cuáles son sus poderes. Los poderes originales de Superman eran la capacidad de grandes saltos, de levantar grandes pesos y de tener una gran velocidad. Curiosamente, eran los mismos poderes que tenía un personaje de la novela Gladiator de Philip Willy, que se publicó unos años antes. Y sobre todo y ante todo, nos tienen que dar una explicación científica de esos poderes. El superhéroe tiene que tener una explicación científica siempre. Y eso va a ser fundamental. Siempre a partir de este momento vamos a ver que todo héroe que se precie tiene su origen y su explicación. Y esa explicación tiene que tener, pues, una plausibilidad científica. Estamos hablando de dos chavales de poco más de 20 años, pues que, bueno, pues lo que sabían de ciencia es lo que leían en las revistas o lo que habían visto por la calle, pero por lo menos lo intentan. Y en este caso, por ejemplo, la fuerza de Superman no tiene nada que ver con ni lo del planeta rojo, ni simplemente que lo relacionan, pues, con las capacidades, por ejemplo, de las hormigas de levantar grandes pesos o de los saltamontes de dar grandes pasos. Curiosamente, nuestro primer Superman es más un insecto que un alienígena que recibe su fuerza de un planeta rojo. Pero esta característica hace que el género de superhéroes, desde sus inicios, va a estar muy, muy ligado a la ciencia. De hecho, vamos a ver que prácticamente todos los superhéroes van a estar de una forma u otra
ligada a la ciencia. Por ejemplo, pues superhéroes como Spider-Man son un joven científico. Y es que los superhéroes van a ser científicos en general. Y esto es un cambio de paradigma. El superhéroe tradicionalmente era la persona fuerte, la persona aguerrida, la persona valiente. Y con la llegada de los superhéroes, el superhéroe es precisamente el científico. Peter Parker es el empollón de clase, que es un científico, que es superhéroe. Iron Man es un científico, millonario, pero científico. Bruce Banner, Hulk, es un científico. Reed Richards es un científico. Todos son científicos. El género de superhéroes está montado alrededor del concepto de científico. Y son los científicos los que toman, digamos, la voz cantante y los que se convierten en protagonistas. Por primera vez el científico deja de ser ese personaje distraído, un poco tonto, de pelo desmelenado y ya mayorcito, para ser un joven que es el protagonista de la historia. Ant-Man, el hombre hormiga, es un científico. Flash es un científico. Hasta Batman es un científico que también utiliza pues, sus dotes de deducción desde el ámbito de la ciencia. Y todo esto es fundamental para el mundo del cómic. El mundo del cómic de superhéroes es un mundo alrededor de la ciencia, con toda la lectura que queramos hacer desviada de esa ciencia. Pero siempre se intenta que haya unos mínimos que puedan ser relativamente lógicos, incluso rigurosos si se quiere. De hecho, de nuevo, esta línea de que los personajes científicos solían estar basados en personajes reales se sigue manteniendo aquí. Por ejemplo, Reed Richards está clarísimamente basado en Oppenheimer. Aquí lo vemos con su pipa como Reed Richards, como Jack Kirby dibujó a Reed Richards. Es verdad que también aparecen un tipo de científicos algo diferentes, que son el concepto de científico millonario. Pero, bueno, también es un concepto interesante. Los científicos también pueden ser millonarios, cosa que hasta ese momento parecía absolutamente vedado, ¿no? Esta línea que tienen los superhéroes de hacer que sean los científicos los héroes, lo llevan al extremo porque los científicos superhéroes no solo se enfrentan a la maldad, se enfrentan a otros científicos que deciden seguir el mal camino. Lex Luthor, como vemos aquí, es un científico con su bata. El Doctor Octopus, el Lagarto, son todos científicos que además están representados de forma canónica con esta manera de coger la bata como algo fundamental, ¿no? Como esta representación de lo que es el científico. Vemos que la ciencia está aquí en esta representación, bueno, que puede ser todo lo imaginativa que queramos, toda la alejada de la realidad que queramos, pero que está poniendo a la ciencia en el centro, en el foco absoluto del cómic, porque es la ciencia la que está generando la historia. Y evidentemente, como el cómic de superhéroes también es un cómic hecho por gente de la calle, por gente como nosotros, pues hace que los miedos y las realidades que se viven en la calle también se vean en el cómic de superhéroes. El miedo atómico, la Guerra Fría, están en la base, evidentemente, de la aparición de Hulk, porque Hulk, su origen es una explosión atómica, son los rayos gamma. Es el miedo a la Guerra Fría el que genera este personaje. El miedo a los residuos radiactivos, los problemas de los residuos que se estaban generando y que en ese momento apenas eran todavía la punta del iceberg, pues están en la base de la creación de Daredevil, ¿no? El efecto de estos residuos radiactivos, de las radiaciones, que empieza a conocerse en esos momentos, también aparece en personajes como los X-Men, ¿no? La amenaza de los mutantes, las mutaciones que generan las radiaciones, pues están en la base de la creación de estos personajes. Ojo, que son personajes que también pueden ser científicos, porque, por ejemplo, la Bestia es un mutante científico, por supuesto, y que va con su bata, que es como tiene que ir un científico. Vemos que esta representación de la ciencia es común y es constante dentro de las diferentes versiones de los superhéroes. Pero también es interesante ver que, claro, uno podría pensar que la ciencia del superhéroe es una ciencia siempre algo exagerada. Es evidente que no hay ciencia para volar por ahí, que no hay ciencia para tener superfuerza, o sí, podemos encontrar soluciones que, bueno, se acerquen. Por ejemplo, hoy en día un exoesqueleto como el de Iron Man es
completamente factible, no al nivel de lo que estamos viendo en las películas o que lo hemos visto en los cómics, pero ya hay exoesqueletos comerciales y ya se están utilizando. Pero sí que es cierto que el cómic llegó a utilizar la ciencia real. Hay un momento de la serie de Spider-Man donde es curioso cómo el cómic sí que utiliza la ciencia de una manera estricta y además trágica. Cuando Gwen Stacy cae del puente de Nueva York y Spider-Man la caza justo antes de caer, la coge en el último momento y tenemos que fijarnos en ese pequeño snap que hay ahí, que apenas pasa desapercibido, ¿no? Pero cuando Spider-Man sube a la chica, descubre que ese snap es que se ha roto el cuello. Por primera vez la ciencia está representada de un modo realista porque evidentemente una persona que se cae a esa velocidad desde tanta altura y es parada en seco puede tener un latigazo cervical que con suficiente fuerza como para romperle el cuello y es lo que estamos viendo aquí. Es posiblemente uno de los pocos momentos donde efectivamente la ciencia entra en toda su extensión realista. Pero no es la única. Y es cierto que los cómics de superhéroes pues, han utilizado bastantes veces esta posibilidad. El cómic de superhéroes, como digo, es una gran mina de utilización de la ciencia. De hecho, se puede utilizar para explicar ciencia. En algunos casos, yo, por ejemplo, he utilizado el cómic de superhéroes pues, para introducir conceptos científicos, porque realmente todos los superhéroes están utilizando un concepto científico de una forma u otra. Son posibilidades para utilizar el cómic, pero vemos que en los últimos años la verdad es que el cómic ha entrado con una fuerza inusitada dentro de lo que es la divulgación como una herramienta extraordinariamente buena para la divulgación científica. El cómic puede ser un gran medio de divulgación científica, no solo por la utilización del cómic para hablar de biografías de científicos, que es algo que hemos visto, que ya hemos visto en la serie esta famosa de Novaro y que hoy en día pues también pues, se ha visto revitalizada, como por ejemplo la colección Científicos de Jordi Bayarri o la colección que está dirigiendo Jim Ottaviani, que ya ha hablado de Feynman, de Hawking. Ha habido muchas series, como digo, que tratan la bibliografía de científicos desde diferentes vertientes y bueno, esto es muy interesante, pero es que el cómic es un lenguaje y como lenguaje puede hablar de ciencia desde otras perspectivas. Otros autores, por ejemplo, han hablado de la historia de la ciencia. No se han centrado ya en el científico, sino que pues, han hablado de la lógica matemática de Bertrand Russell con Logic Comics, han hablado del Big Bang con Cosmic Comic o han hablado de la codificación de la máquina Enigma de Turing en Enigma. Pero, ¿por qué no hablar de ciencia directamente? ¿Por qué no utilizar un lenguaje tan visual, tan bueno para hablar de conceptos científicos? Como por ejemplo, hacer ensayos divulgativos. Neurocomic de Matteo Farinella y Hannah Ross es un ensayo estrictamente riguroso sobre la neurociencia. Pseudociencia de Darryl Cunningham, como su nombre dice, es un ensayo sobre las pseudociencias. Y podemos ir incluso un poquito más allá. El misterio del mundo cuántico es un excelente cómic para explicar la física cuántica desde una manera divulgativa y amplia. Son maneras de divulgar la ciencia en las que tenemos que hablar, por supuesto, de precedentes como el de Larry Gonick, un autor que bueno, pues nos ha acostumbrado a sus libros divulgativos sobre diferentes aspectos de la ciencia. Larry Gonick ha hablado de la historia de la humanidad, de la historia del universo, pero también ha hablado de física, de estadística, de química, de biología, de álgebra, de cálculo, de genética. Larry Gonick, en ese sentido, ha sido todo un precedente de las diferentes posibilidades de la explicación de la ciencia en el cómic, que, bueno, se han ido ampliando a lo largo de multitud de publicaciones. Vamos a encontrar series como Esa horrible ciencia, donde pues, se habla de conceptos de química, de matemáticas, pero podemos ir a más. Parece sorprendente, pero es que el cómic puede ser un buen lenguaje para hablar de cálculo diferencial integral. Yo como físico jamás pensé que el cómic fuera un lenguaje adecuado, sinceramente, pero me sorprendió muchísimo esta guía manga del cálculo diferencial integral, que es pues, un buen libro de texto sobre cálculo diferencial integral, que en Japón, bueno, pues es bastante común encontrar libros de texto en formato manga hasta a nivel universitario.
Recientemente también apareció esta Cartoon Introduction to Calculus, que es también una guía del cálculo diferencial integral, donde introduce no solo conceptos históricos, sino conceptos realmente de cierta enjundia a la hora de hablar del cálculo integral. Hay muchas colecciones, ha habido muchas colecciones que pues han aprovechado el lenguaje del cómic para divulgar. Science Comics, pues es una serie donde hay obras realmente interesantes sobre desde temas como los corales, los dinosaurios, los volcanes, es que es un lenguaje que nos permite llegar a cualquiera y que, bueno, pues incluso se ha utilizado también a los superhéroes como base para este tipo de libros. Y vamos a encontrar que hay multitud de series como estas que tenemos aquí, esta de Batman Science, que es, bueno, pues precisamente la ciencia que hay detrás de todos los inventos de Batman, la ciencia tras los vehículos de Batman, o este libro de Superhero Science, que desde la propia editorial DC pues hablan de pues, los diferentes efectos y con experimentos que pueden realizar los niños. Generalmente son libros muy dedicados a la infancia. Lo que pasa es que esta divulgación científica ha encontrado también un gran camino a través de Internet. En los últimos años, sobre todo a partir del nacimiento de la web, que nace precisamente, no lo olvidemos, dentro del ámbito universitario y dentro fundamentalmente del ámbito científico, pues mucha gente empieza a utilizar la red como forma de distribuir cómics que inicialmente, casi siempre, van a estar relacionados con la ciencia. Aparecen webcómics que son cómics de ciencia. Y vamos a ver cómo el webcómic es un grandísimo elemento para hablar de la ciencia en el cómic. Posiblemente la serie más importante y más conocida por todo el mundo que habla de ciencia en cómics es XKCD, que, bueno, pues es todo un catálogo de utilización del cómic para hablar de ciencia, para reírse también de los científicos, de cómo tratamos los temas, pero con una rigurosidad muchas veces muy interesante, ¿no? Es que es un lenguaje que nos permite hablar de cualquier cosa. Y de hecho, el límite máximo es que ha llegado Nick Susainis. He leído tesis, pues Anne Flattery es una tesis doctoraje del cómic y lo hace con una rigurosidad exquisita, extraordinaria, bueno, la necesaria para optar nada más y nada menos que al mayor grado académico posible, que es el grado de doctor. El cómic es un lenguaje perfecto para esto. Y es un lenguaje que en este momento pues, nos está dando muchas posibilidades. Hemos visto muy rápidamente este tránsito, ¿no? Que desde estos inicios del cómic del Thor Festus hasta esta tesis doctoral de Nick Susainis, pues el cómic ha estado muy ligado a la ciencia, ha estado muy relacionado con la ciencia y la verdad es que yo creo que va a acompañar siempre a la ciencia, no solo como parte de, evidentemente, de una forma de entender la historieta y una forma de un género que es universal, sino que además, pues es sin duda un lenguaje que nos tiene que dar mucho en el mundo de la ciencia. Todavía tenemos que aprender mucho a utilizar el cómic dentro del ámbito científico como un lenguaje simbólico que nos permite explicar cosas que posiblemente con la forma verbal habitual pues nos vamos a quedar cortos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos estas posibilidades increíbles para el mundo de la ciencia en el cómic, que son el propio disfrute de la ciencia, pero también el disfrute de la imaginación a través de la ciencia ficción y, por supuesto, la utilización de este lenguaje en la propia divulgación de la ciencia. Y esto es lo que os quería contar con un pequeño repaso de todo lo que os quería contar alrededor de la ciencia y el cómic. Muchas gracias. Muy bien, se abre ahora un turno de debate, de preguntas, de intervenciones. Y como siempre les recuerdo que pueden preguntar, que todavía es gratis, aunque no sabemos por cuánto.
Así que pueden conectar micro o pueden formularlas a través del chat y yo se las transmitiré a Álvaro o él las leerá directamente, como ustedes prefieran. Así que, adelante. Lo que la gente se anima, te quería preguntar, Álvaro, si conoces las iniciativas de cómic divulgativo que se están desarrollando en el seno de la Universidad de Sevilla, como la adaptación de la obra de teatro científicas que ha realizado Raquel Wu. Sí, Raquel. Sí, la conozco. Hay varias iniciativas alrededor de este tipo de cosas. También hubo un proyecto europeo, RC Comics, que bueno, pues intenta utilizar el cómic dentro del ámbito divulgativo. Son iniciativas muy interesantes. No las he puesto porque son tantas las que podemos poner que es casi imposible en el espacio de la charla hablar de todas, ¿no? Pero es una de ellas, por ejemplo. Hay, ya te digo, que varias iniciativas en este sentido. Nosotros mismos en el máster de cómic y educación tenemos una asignatura de ciencia y cómic, ¿no? Dentro del máster que hemos montado en la cátedra de estudios de cómic, precisamente para introducir el cómic dentro del ámbito educativo, pues uno de los ámbitos es precisamente de la ciencia y el cómic, ¿no? Sí, hay muchas iniciativas y ahí me están llegando muchísimas más. Hace muy poquito, por ejemplo, en un concurso, creo que era en Taiwán, pues precisamente unos estudiantes de la Universidad de Valencia ganaron un concurso de divulgación con un trabajo de fisiología en cómic. O sea, es decir, cada vez hay más iniciativas y más interesantes de la utilización del cómic en el ámbito científico. ¿Y qué papel le otorgas a libros como La ciencia de los superhéroes o cosas aledañas como La ciencia de Star Trek? Bueno, son libros, el de Cacalios, por ejemplo, es divertidísimo, ¿no? El de la física de los superhéroes. Yo creo que son libros que todo profesor de secundaria debería tenerlos en su mesilla, ¿no? Porque nos ayudan a introducir conceptos que de otra manera pueden ser un poquito más complejos de una manera sencilla al estudiante. Yo, por ejemplo, doy una charla en institutos aquí en la Comunidad Valenciana, que es la ciencia de los superhéroes, ¿no? Y precisamente lo que intentamos es que los chavales se acerquen a la ciencia a través de los personajes y buscamos que personajes como, yo qué sé, como La Cosa, como Hulk, pues nos ayuden a introducir conceptos científicos, ¿no? Si quieres hablar de la radiación y de los problemas de la radiación, qué mejor que hablar de un superhéroe como Hulk, ¿no? O de los personajes de los Cuatro Fantásticos, que son todos personajes que tienen sus poderes por radiación. Pero digamos que nosotros lo que planteamos en estas charlas es precisamente iniciar la idea intentando que el estudiante explique correctamente los poderes. Lo que hace James Cacalios, por ejemplo, ¿no? En su libro, ¿no? de la física de los superhéroes, que es ¿por qué no calculamos cuánta energía utiliza Flash para ir de un sitio a otro? ¿no? Y nos empezamos a plantear qué significa la energía. ¿no? Yo creo que es una muy buena manera de introducir la ciencia a los estudiantes, porque aparte son personajes que hoy en día se han hecho famosos, les gustan a los estudiantes y tienen un referente claro en ese precisamente esa relación del superhéroe como científico. Por lo tanto, me parece que son libros muy útiles en el ámbito educativo. Bien, por favor, ¿alguien quiere manifestar alguna pregunta? ¿Comentario? Ah, mira. Hola, ¿se puede? Sí. ¿Aló? Ah, ya. Una consulta, o sea, se me ocurre pensando, ¿qué ventaja ofrece el cómic como divulgación científica, no sé, comparado con plataformas como video, y, no sé, TikTok, Instagram, ese tipo de cosas? O sea, digo yo, para poder divulgar la ciencia, Es diferente. no imitando esas cosas, y Sí. ¿qué ventaja tendría el cómic en cuanto a, no sé, pues, eso? Vamos a ver, yo creo que estamos hablando de cosas diferentes. Las plataformas son, como su nombre dice, plataformas, es decir, son mecanismos para dar a conocer. Pero tú, por ejemplo, puedes utilizar el cómic en Instagram. El cómic es un lenguaje y el cómic puede estar dentro de una plataforma. De hecho, por ejemplo, Instagram hoy en día es un medio de divulgación de cómics excelente. Los instacines, que se llaman, pues están ahí, ¿no? Y pues todas estas plataformas son medios. El cómic es un lenguaje y la gran ventaja del cómic es que es visual.
No olvidemos, somos animales visuales, el 90% de la información que procesamos es visual y nuestro cerebro está acostumbrado a procesar la información visual y lo hace de una manera más rápida. Cuando nosotros leemos, tenemos que descodificar unos dibujos llamados letras. Cuando vemos un dibujo no nos hace falta descodificarlo. Entonces, el uso simbólico del dibujo es fundamental. Es una manera excelente de resumir conceptos que de otra manera a lo mejor serían más difíciles. No estoy diciendo esta frase de que valen más una imagen que 1000 palabras, ¿no? No, no, estoy diciendo que vale más un cómic que 1000 palabras, que es diferente. Porque el cómic tiene una narrativa, tiene una secuencialidad en la cual le podemos dar mucha más información. Entonces yo creo que el cómic en ese sentido sí que es un lenguaje con una potencia muy grande en el ámbito divulgativo que se puede introducir dentro de las plataformas, porque tú puedes tener cómics en Instagram o puedes dentro de una animación utilizar elementos del cómic, estos elementos simbólicos. Es verdad que son diferentes, pero están basados en ese tipo de referentes. Me estaban haciendo por Perdón, aquí por el entonces, chat. sí. Sí, dime. Ah, Dime. sí, entonces voy a replantear mi pregunta. ¿Qué ventaja puede haber en cuanto se enfrenta a un video, por ejemplo? Quizás me equivoqué, he visto cómics en Instagram. Vale. A ver, en este caso es diferente. Es diferente porque el vídeo es un medio que requiere mucho más trabajo. Una de las ventajas del cómic es que cualquiera puede hacer un cómic. Para hacer un cómic solo necesitas un lápiz y un papel, ¿vale? Para hacer un vídeo donde utilices elementos simbólicos o elementos de animación, requiere unos conocimientos previos mucho más elaborados. Si tú quieres hacer algo, por ejemplo, como parecido a lo que yo he presentado aquí, de esta imagen, esta última imagen de la tesis doctoral de Nick Susainis, pues necesitarías unos conocimientos profundos de animación por ordenador, de gestión de vídeo, de edición de vídeo. Lo que es en la producción, es mucho más sencillo producir un cómic que un vídeo. El resultado puede ser similar, ¿no? Evidentemente, si tú manejas un lenguaje, pues bien manejado, puedes llegar a sitios similares si estamos hablando de lenguajes visuales, ¿no? Pero sí que es cierto que la producción de un cómic va a ser siempre mucho más sencilla que la producción de un vídeo. Hay varias preguntas, comentarios. Vamos a empezar con las felicitaciones. Fermín Domínguez, no tengo una pregunta concreta, pero sí quería felicitarte por tu interesante y muy documentada conferencia. Me ha sorprendido muy positivamente las posibilidades divulgativas del cómic. Por supuesto, las aplicaciones didácticas de ellos son infinitos. De Juan José Pereira. Buenas noches. ¿Podría hablar un poco de la ciencia dentro del manga? ¿Sería Tezuka un buen referente gracias a obras como Astro Boy? Bueno, la ciencia dentro del manga, he dejado al final esa referencia, por ejemplo, a la gran guía del manga del cálculo diferencial integral. El manga es un cómic y es cierto que como tal, pues la ciencia ha estado incluida dentro del manga a través de géneros como la ciencia ficción, ¿no? Tezuka fue un autor curioso en el sentido de que, aparte de ser el gran dios del manga, todos sabemos la importancia de la obra de Tezuka y las maravillas que creó, pues obras como Astro Boy, efectivamente, son obras que reflejan de alguna manera esa realidad de la investigación. Yo creo que en ese sentido Tezuka no buscaba tanto una representación realista de la ciencia en Astro Boy, de la robótica, sino precisamente las consecuencias del mal uso de la ciencia, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que entroncar más la obra de Tezuka en esa reflexión constante que él hacía y una reflexión inteligentísima y brillantísima que luego pues, en otras obras también desarrolla, ¿no? La desarrolla en todos los ámbitos, no solo en la ciencia. Posiblemente donde más haga reflexión médica no sea en Astro Boy, sino en Blackjack, porque ahí habla sobre la medicina, los límites de la medicina y precisamente la ética de la medicina. Yo creo que en ese sentido a Tezuka le interesaba más la ética que la ciencia en sí mismo, pero sí que utilizaba la ciencia como reflexión. Pero sí que en general el manga es que hay tal cantidad de géneros, de posibilidades dentro del manga que aquí desconocemos en una parte casi total, ¿no? Donde todo es posible y sí, hay muchísimas series de manga donde utilizan la ciencia de una manera muy estricta, otras de una manera muy, muy imaginativa, por supuesto, pero pasa lo mismo, es un cómic y hay muchas obras que efectivamente utilizan la ciencia dentro del manga. Hay otro comentario, doble, de María Maite García Díaz. Dice, primero, muchísimas gracias por una exposición
tan elaborada. Como curiosidad, el otro día me enteré de que hay estudios científicos absolutamente serios sobre la velocidad de cobertura de Star Trek. Quiero recordar que es un científico mexicano que trabaja en el Reino Unido. Y pregunta, ¿tenemos en el cómic, en el TVO español, algún otro referente científico que no sea el profesor Bacterio? Vamos a ver. A la primera, sí, efectivamente, el motor de curvatura no es una locura, es teóricamente es plausible, solo que requiere unas cantidades de energía tan desorbitadas que lo hacen prácticamente imposible. Bueno, pero como otros conceptos de Star Trek, el teletransporte, la teletransportación, parecía una locura de Star Trek y sin embargo, pues bueno, ya hay unos primeros experimentos en teleportación, en este caso de información cuántica, pero hay ya experimentos en esa línea, ¿no? No creo que veamos nunca una teleportación de personas, pero sí teleportación de información, lo cual ya es un avance importantísimo, ¿no? Entonces sí, siempre se ha dicho que la ciencia se ha basado en la ciencia ficción. El hecho, por ejemplo, de que los universos múltiples, bueno, pues ya estaban en los tebeos de ciencia ficción mucho antes de que siquiera se planteara la existencia de los universos paralelos, ¿no? Eso ya estaba, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, la espuma cuántica de las dimensiones cuánticas que se representa en muchos sitios es exactamente igual que lo que representa Steve Ditko en la serie del Doctor Extraño, ¿no? En esa zona extraña donde todo puede pasar. Eso, digamos que ahí está. Y luego, ¿tenemos referentes del científico que no sea el profesor Bacterio? Bueno, es que aquí estamos ante algo que sobrepasa todo, ¿no? Mortadelo y Filemón tiene tanta importancia que el profesor Bacterio es prácticamente el gran referente de lo que es el científico en el cómic español. Pero sí, hay muchos más. El mismo profesor Franz de Copenhague, que he nombrado antes, ¿no? El profesor Franz de Copenhague es anterior al profesor Bacterio y es, digamos, el referente de un científico, vamos a decir, serio. Aunque sus inventos son locuras, lo hace desde la seriedad y la rigurosidad de la ciencia, con lo cual yo creo que mucho antes que él estaba ese profesor Franz de Copenhague, que es maravilloso y que es sensacional. Sí que hay muchos, en muchísimas series aparecen personajes que son científicos. No tienen esa importancia, no tienen esa relevancia, pero sí, hay muchos personajes a lo largo de la historia del cómic. Hay una palabra pedida por Ray Serafín. ¿Puedes poner la pregunta en el chat o puedes conectar el micro? Buenas noches a todos. ¿Se me oye bien? Se te oye. Buenas noches. Oye, como verás, mi avatar es Alan Walker del Conde Minerario. Curiosamente, lo que me ha sorprendido todo de la charla es el tema del uso del TVO para la ciencia. ¿Cómo se puede buscar eso si uno tiene interés en saber qué TVOs hay a disposición de uno? Bueno, si haces una búsqueda por internet de ciencia y cómic, ahora ya te van a aparecer decenas de cómics científicos. Es un tema que cada vez se está desarrollando más y cada vez hay más interés. Hay editoriales que se están especializando, ¿no? Por ejemplo, Norma Editorial está publicando muchos libros de divulgación científica, como por ejemplo el del mundo cuántico, Neurocómic, o los libros de Jim Ottaviani con la biografía de Feynman, la biografía de Hawking, que la biografía de Hawking salió hace un par de meses, de Stephen Hawking. Luego hay autores como Jordi Bayarri que están publicando esta colección científicos donde pues adapta la biografía de grandes científicos para los chavales más jóvenes, y otras editoriales como la editorial Bang, a través de la colección Mamut, están sacando también una colección dedicada a científicos y a conceptos de ciencia, con Santi Selvi de guionista, ¿no? Es fácil buscar hoy en día, buscas ciencia y cómic y vas a encontrar una cantidad inmensa de referencias, cada vez más. Y luego, bueno, por internet hay muchísimos webcómics de ciencia. Están apareciendo muchísimos webcómics de ciencia. A Live Life, XKCD, bueno, vas a encontrar una cantidad impresionante simplemente haciendo una búsqueda sencilla en internet, ¿eh? No están escondidos. No, yo me acuerdo en su momento que coleccioné un TVO de historia de España, lo editaba Teleprograma. Sí, me acuerdo de esa colección perfectamente. Sí, pero claro, lo que no había pensado yo que también se pudiese aplicar, digamos, a las matemáticas, a la física. Me parece interesante, la verdad. Bueno, efectivamente, la utilización divulgativa del cómic siempre la hemos visto en literatura, en historia, ¿no?
pero faltaba un poquito en ciencia. La verdad es que es cierto que en ciencia estaba muy limitada, por ejemplo, a la vertiente histórica de la ciencia, porque la biografía de un científico no deja de ser historia de la ciencia. Pero en los últimos años, pues ha habido muchos autores que se han dado cuenta de la capacidad increíble que tiene el lenguaje del cómic para contar. Si es que es un lenguaje, si tú puedes contar algo con palabras, lo puedes contar con imágenes, con lo cual esa capacidad simbólica que da el lenguaje del cómic, esa capacidad de incluir dentro de un cómic un ideograma, un esquema, la esquemática, pues genera unas posibilidades infinitas dentro de lo que es la aplicación, y cada vez más hay más autores que lo están utilizando. Pues muchas gracias por escuchar mi pregunta y he aprendido bastante. Muchas gracias a ti. ¿Alguna última pregunta más? Álvaro, para terminar, ¿dónde se te puede encontrar o se puede encontrar más información sobre tu actividad divulgadora y sobre las que se están desarrollando a través de esta cátedra de cómic que está en la Universidad de Valencia? Bueno, pues tanto en Twitter como en Facebook podéis buscar mi Twitter, que es Álvaro Pons, o mi Facebook, que es Álvaro Pons, y también el Twitter del Aula de Cómic de la Universidad de Valencia, que es Aula Cómic UV, en Twitter y en Facebook, y ahí damos pues toda la información de todas las actividades que estamos haciendo, de los cursos. Claro, por desgracia, o por suerte, no sé, estas cosas siempre hay que verlas con la parte positiva, pues la pandemia nos ha obligado a trasladarnos casi por completo al ámbito virtual, pero también tiene sus ventajas. Posiblemente esta charla hubiera sido mucho más difícil sin el ámbito virtual, ¿no? Y gracias a este ámbito de las videoconferencias, pues estamos logrando acceder a cosas que antes eran un poquito más complicadas, pues por economía y por presupuesto, ¿no? Nosotros vamos a trasladar toda la programación del 2021, que todavía, pese a que la vacuna ya aparece cerca, pues es difícil, ¿no?, de desarrollar. Vamos a desarrollar en el ámbito virtual con cursos de todo tipo y, bueno, irán siendo presentados dentro de este Twitter, de las redes sociales de Aula Cómic V y la mía propia, evidentemente, que yo rebotaré todo lo que se vaya haciendo. Pues Álvaro, muchísimas gracias por concedernos estos minutos de tu tiempo. Espero que nos volvamos a encontrar y que sean tiempos menos interesantes. Esperemos que la próxima vez sea no a través de una pantalla, sino que podamos irnos por ahí por las Canarias, que es una maravilla poder visitaros siempre y estar allí, sobre todo si además se habla de TVOs. Muy bien, pues con estas palabras queda cerrada la 84ª sesión de Escépticos en el Pub en Tenerife, enmarcada en la 10ª semana del cómic de La Laguna. Pero les recordamos que sigue habiendo actividades y que el domingo 6 de diciembre, en horario de tarde, hablaremos con una ilustradora de tebeos relacionados con la divulgación de la ciencia. Hablaremos con Raquel Wu, que estará con nosotros para hablar de sus distintas iniciativas, pero particularmente de el cómic científica. Hasta entonces, les recordamos que pueden seguir toda la información de la Semana del Cómic en la sección de agenda de la página oficial de la Universidad de La Laguna. Cuídense mucho y hasta los siguientes eventos. Hasta la próxima.